Buenos días. Vamos a continuar entonces con la audiencia de situación general solicitada por el Directorio Democrático Cubano para presentar información adicional y testimonios orales y escritos relativos a nuevos hechos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y limitaciones a la libertad de expresión en Cuba. Está presente Yanisei Rivero, en representación de la organización solicitante de la audiencia. Tenemos previsto 45 minutos para esta audiencia. La idea es que haga una presentación inicial de unos 20 minutos. Nosotros le vamos a, o puede ser un poco más, le vamos a indicar el tiempo y después dejar una ronda para preguntas o comentarios de los comisionados. Que tiene la palabra. Muchísimas gracias. En nombre del Directorio Democrático Cubano, agradezco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos por concedernos esta audiencia. En el derecho internacional, la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes está consagrada, tanto por el derecho consuetudinario general como por el derecho convencional, debido a que forman parte de casi todos los instrumentos internacionales, universales y regionales sobre protección de los derechos humanos. Hemos traído en primer lugar el tema de la tortura en Cuba, porque es una de las formas sistemáticas que el régimen de La Habana, liderado por los hermanos Castro, ha implementado para someter a los cubanos durante los últimos 50 años. El Directorio Democrático Cubano, con ayuda de expertos en el tema de los derechos humanos, confeccionó un informe analítico acerca de la sistematicidad en el uso de la tortura en Cuba, que queremos traer ante la CIDH. Este es el informe que nosotros estamos presentando en el día de hoy. Es inexplicable la indiferencia de algunos estados que conforman la comunidad interamericana, la misma que ha coadyuvado a que este régimen violador de derechos humanos se mantenga en el poder. Lo cuestionable es que esos gobiernos que representan a dichos estados y que llegaron al poder mediante el voto popular libre y secreto, mantengan relaciones diplomáticas y se reúnan en cumbres y foros internacionales con la única dictadura que queda en el hemisferio y cuyo gobierno ha vulnerado y sigue vulnerando de forma flagrante e impune los derechos fundamentales del pueblo cubano. Mientras subsiste una dictadura violadora de los derechos fundamentales en Cuba, bajo la mirada indiferente de los estados que suscribieron la Carta Democrática Interamericana en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2001, dicho documento carecerá de valor jurídico e histórico. El Directorio Democrático Cubano ha analizado in extenso la situación de los derechos humanos en Cuba y ha expuesto a la comunidad interamericana las consecuencias que para los derechos fundamentales ha tenido la dictadura cubana. Esta presentación tiene la finalidad de ampliar lo expuesto anteriormente ante la CIDH en el tema del presidio político y las condiciones carcelarias y se concentra en los métodos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes aplicados a los presos políticos por las autoridades cubanas desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha presente. Asimismo, traemos información de primera mano de los casos de ejecuciones extrajudiciales y muertes en condiciones dudosas que han estado documentándose desde hace varios años y cuyas víctimas en su mayoría eran activistas de derechos humanos. Ahora yo quisiera pasar a esta breve presentación audiovisual de testimonios de víctimas de las torturas en prisiones cubanas. Es una presentación bastante breve, pero quisiera por favor si me puede encender el proyector. No sé si está encendido. No. ¿Ya? Tengo que quitar la cámara de... El 9 de diciembre de 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una declaración para proteger a todas las personas contra la tortura. Jamás se ha torturado un ser humano, donde jamás se ha cometido un crimen político. Se entiende por tortura
Todo acto por el cual un funcionario público u otra persona a instigación suya inflija intencionalmente penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a otro ser humano. La revolucionaria no conoce un solo caso de tortura. Testimonio de Gerardo Rodríguez, torturado en el centro de detención Villa Marista. Me trasladaron directamente a Villa Marista. Desde que llegué a Villa Marista me pusieron en un lugar muy frío, no pude escribir nada por el frío que había. En cada 5 minutos me sacaron 2 o 3 veces. La segunda vez ya me comunicaron por 18 días. En esos 18 días estaba en una celda que yo no sabía si era de noche o de día. Uno de estos momentos, no sé, por la noche, por el día, ellos vinieron y me pusieron pentotal sódico. Yo tenía conocimiento ya más o menos de lo que hacía el pentotal sódico. Cuando me pusieron eso, parece que me afectó la vía respiratoria, porque eso deprime el sistema nervioso central, deprime también la respiración y me cerró un poco la glotis. Como yo estaba en una tapiada, yo empecé a darle golpe a la ventanita pequeña esa que estaba, porque me ahogaba, me faltaba el aire. Y entonces cuando abrieron la ventana yo tiré las manos para afuera ahí porque no podía, me estaba cayendo. Entonces abrieron la puerta y caí en medio de un pasillo ahí como si fuera un animal. Entonces me arrastraron, vino un enfermero, se llamaba David, y entonces me estuvo reconociendo ahí en el piso y así mismo me arrastraron y me metieron para adentro así sin mirar más. Cuando estaba tirado en esa camilla, pues vinieron como 3 oficiales, que recuerde yo, a lo mejor fue parte de la parte hipnótica, porque esto tiene productos hipnóticos, un barbitúrico, y estaban frente a mí y decían, sí, él es. No sé en qué momento, más tarde me sacaron de allí a patadas, empujones, ya que eran unos pasillos oscuros, yo no veía nada, por el suelo me rodaban, me llevaban rodando por el suelo, empujándome, dándome golpes, y cuando llegué al lugar de interrogatorio estaban 3 personas. Jorge Leve Atiere era el interrogador principal. Desde que llegué, cogió y me tiró contra una silla, me dijo, asesino, mataste a una vieja, mataste a un niño, una escuela, una bomba. Y dije, pero yo no sabía ni qué me estaba hablando porque sabía que todo eso era mentira. Pero así todo, yo estaba confuso porque la mente mía no me daba. Y entonces me empezaron a dar golpe, me tiraron contra el piso, en el piso me patearon y así se cansaron de maltratarme. La revolucionaria no conoce un solo caso de tortura. Testimonio de Abel Nieves, expreso político cubano. A los 16 años de edad, en junio del año 1959, yo fui sepultado en vida. Nos metieron en gavetas. Un orificio que tiene un fondo entre 6,5 o 7 pies, con una amplitud de 2 a 4 pulgadas de márgenes acostados. Imagínese usted una persona dentro de un féretro, con los pies estirados y los brazos tirados hacia los lados del cuerpo. La cabeza no podía levantarla. La puerta era una reja que cerraban por la parte de afuera con candado. Una vez allí acostado, abrían la llave, el agua corría desde el cuello hasta los pies y salía por la puerta de entrada. En esos 7 días no recibí alimento de ningún tipo, no tomé agua. La sentí en mi cuerpo entumido ya por el frío del agua, pero no la veía, no podía tomar. Escandón, apresada en Las Villas, Escambray. A mí me dieron en 3 meses 20 electroshocks. Yo te digo que los electroshocks me hicieron mucho daño, porque dicen las muchachitas, yo te digo muchachitas, eran las compañeras presas de la Escambray mayormente, que yo caí allí en el pabellón. No conocía a nadie, no sabía quién era y me pasaba el día con una muñeca de trapo en las manos. Lo más que yo sufrí de los electroshocks, o sea, cuando ellos me llevaban a ver a los hermanos presos cuando les daban los electroshocks, como a mí. Ellos eran amarrados con cadenas, a veces a tubo, arriba, con las manos cruzadas, los pies y las cadenas. Los mojaban con agua, con orines. Entonces, al aplicarles los electrodos, era mucho más fuerte. Entonces, esa tortura de oír esos gritos y esas luces, yo creo que a mí me hicieron mucho más daño que los mismos electroshocks que me dieron a mí. Y los electroshocks que me dieron, es lo que te digo, cuando me tiraban en el piso, ya mojada, con orines o como fuera, como se lo habían dado a él, ya me aplicaban los electrodos. Yo sí sé que me los ponían cerca de la vagina, me los ponían en los senos, inclusive utilizaban locos para que te aguantaran. Cuando yo después salí, yo me metí, pasé casi 5 o 6 meses sin poder comer, porque al electroshock hay que poner un aislante, o debe ponerse. Entonces la lengua mía, la boca mía, dicen ellas que estaba destrozada. Yo te hablo de ellas porque son las muchachitas. Ellas me daban cucharadas de leche, cucharadas de caldo, porque yo no podía comer. Y loca que dice que a veces no se me podían animar. La revolucionaria no conoce un solo caso de tortura. Testimonio de José Miranda Acosta, torturado en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del José Miranda Acosta.
Fue encarcelado, estuve 4 años.